San Martín y trabajo en el cruce entre la programación cultural, la educación, pero también organizo un festival que se llama Feminista al Día y bueno, además de eso, en los afueras de esos trabajos más de trabajo, me dedico a participar en los movimientos militantes antirracistas y feministas de la ciudad donde vivo. Se ha celebrado su 13ª edición. En realidad yo lo coordino desde hace 5 años junto a Joseba Iturrioz. Nace de un colectivo de mujeres llamado Plaza Andreo, que llevan militando en el escenario feminista de Donosti desde hace mucho tiempo, y surge como espacio en el que presentar propuestas que vengan de la cultura feminista, ¿no? y de la necesidad de poner los feminismos en el centro de la programación cultural de la ciudad. Los últimos 3-4 años ha sucedido en Tabacalera, en una institución cultural de la ciudad, y allí celebramos performances, charlas, proyecciones de cine, talleres, un poco intentamos aglutinar formatos y entonces cada año empezamos a hacer una especie de propuesta borrador de temática, ¿no? Que queramos trabajar, que nos parezca importante y que también responda a nuestros propios deseos, ¿no? A quién nos apetece traer. Y vamos invitando a personas que vengan no solo de la práctica artística como tal, sino del pensamiento cultural en general. A veces parece que la cosa de los cuidados nos gusta mucho decirla y luego hay que estar muy encima para efectivamente trabajar desde una ética del cuidado. Hay una fundación en el País Vasco que se llama Josemi Zumalabe que habla de una especie como de triángulo, ¿no? En el que por un lado estaría el proyecto, por otro lado el grupo y por otro lado la persona. Y que un proyecto y un programa vaya bien tiene que ver con los 3 ejes, ¿no? Claro, empecemos a mirar las instituciones de cerca para ver cómo se organizan estructuralmente y quiénes están en los espacios de poder, en los espacios de producción de conocimiento y quiénes ocupan los puestos de limpieza, quiénes ocupan los puestos de educación, porque esencialmente se entiende que somos nosotras quienes cuidamos de los grupos escolares, ¿no? En ese sentido eso ha sido trasladado también a la institución museo y efectivamente es muy difícil encontrar un educador en una institución cultural. Deberíamos también añadir el componente clase y raza, ¿no? a todas estas lecturas. Las áreas de mediación y de educación tradicionalmente, históricamente, sí que están asociadas o sí que han sido áreas feminizadas, porque cuando hablamos de la cultura, de los museos, de la institución cultural, no podemos olvidar que son estructuras completamente hegemónicas, normativas, verticales y que responden a planteamientos capitalistas y patriarcales, ¿no? Y en ese sentido no están exentas de todas las opresiones y relaciones de poder que hay en otros sectores de la vida, ¿no?